Amalgama de plata clase 2. Comenzamos la práctica de cavidades de clase 2 para amalgama de plata. Estas cavidades son las que se localizan en las superficies proximales de los dientes del sector posterior, es decir, superficies mesiales y distales de premolares y molares como las que mostramos. Normalmente, estas caries se sitúan inmediatamente por debajo del punto de contacto, con extensiones variables que pueden llegar a la destrucción y cavitación de la zona. En condiciones normales, estas caries no se detectan a simple vista y, como se explicó en la clase teórica, su diagnóstico es fundamentalmente radiográfico, ya que la presencia del diente adyacente nos tapará su acceso y visión. Dentro de las cavidades de clase 2, a su vez, tendremos dos posibilidades: las cavidades de clase 2 simple y las cavidades de clase 2 compuesta. Las simples son aquellas que afectan a una sola superficie, es decir, son aquellas que realizaremos únicamente en la superficie proximal afecta. Y las compuestas, que son aquellas que afectan a dos superficies, concretamente a la superficie proximal y a la oclusal. En este vídeo vamos a desarrollar las cavidades de clase 2 compuestas, que insistimos son aquellas que implican a las superficies proximal y oclusal. Lo primero que debemos hacer es proceder a la protección del diente vecino. Realizaremos una cavidad por mesial del 36, por lo que colocaremos un trozo de matriz en el espacio interproximal correspondiente. Una vez posicionada la matriz, veremos si está fija o no. En el caso de no quedar estable, podríamos fijarla con una cuña que introduciremos por la tronera más amplia o por la zona que nos resulte más favorable, en este caso la zona vestibular. Para introducir la cuña, la pinzaremos con un mosquito o una pinza portacuñas. Tensaremos el dique en el sentido opuesto de entrada y lo soltaremos poco a poco a medida que la cuña se introduce. Este acuñamiento no solo fija la matriz, sino que además nos permite una ligera separación entre los dientes, que nos va a facilitar el trabajo posterior, aunque no es imprescindible en esta fase y no se recomendará en otro tipo de materiales de obturación. Una vez hecha la protección, comenzaremos con el tallado de la cavidad, empezando por la zona de menor resistencia, concretamente la fosa principal de la cara oclusal, o bien el punto de esmalte que esté cavitado. La apertura del esmalte se hará siempre con alta velocidad, con fresas de diamante 830 o de tungsteno 330. El diseño cavitario de la caja oclusal será similar al de las cavidades de clase 1, es decir, paredes vestibular y lingual convergentes hacia oclusal y paredes mesial y distal ligeramente divergentes hacia oclusal o paralelas entre sí. Muy importante, recordar que la turbina siempre se utilizará con refrigeración acuosa. Desde la caja oclusal nos iremos acercando al reborde marginal, manteniendo una delgada capa de esmalte íntegro que nos servirá de protección adicional para evitar dañar el diente vecino. Una vez alcanzada la localización deseada, comenzaremos a profundizar con la fresa para alcanzar la lesión cariosa. Cuando hayamos penetrado suficientemente, empezaremos a hacer movimientos pendulares de vaivén que nos ayudarán a conformar la cavidad proximal. Estos movimientos pendulares habrán de ser de corto recorrido y controlados. Una vez conformada aproximadamente la cavidad y haber eliminado la mayoría de la caries, procederemos a eliminar la lasca de esmalte remanente. Para esto, podemos emplear una fresa de turbina o bien el cincel, siendo este último más aconsejable. Si optamos por el cincel, lo introduciremos en el interior de la cavidad proximal y empujaremos con fuerza hasta hacer saltar el esmalte. Continuaremos eliminando el resto de la caries que quede y terminando de conformar la cavidad, pudiendo utilizar para este fin una fresa cilíndrica de baja velocidad. Esta fresa nos permitirá conformar la cavidad de un solo trazo, de forma que consigamos paredes vestibular y lingual convergentes hacia oclusal y divergentes hacia proximal. Conseguida la forma y eliminada la caries, pasaremos a alisar los suelos cavitarios, empleando una fresa de cono invertido de tamaño adecuado al tamaño de la cavidad. Estos pisos cavitarios quedarán perpendiculares al eje axial del diente,
o ligeramente inclinado hacia oclusal en el caso del suelo de la caja proximal. Por último, conformaremos y compensaremos ambas cajas de forma conjunta, prestando especial interés a la zona del istmo, que deberá tener una anchura adecuada y proporcional a la anchura de ambas cajas oclusal y proximal. Una vez terminada la cavidad, pasaremos al cincelado o clivaje de los ángulos cabosuperficiales, que realizaremos con un cincel o una hachuela. Lo realizaremos con movimientos nítidos y seguros, sin vaivén. Será también muy importante cincelar el ángulo axiopulpar para que quede redondeado y evitar así tensiones a nivel del istmo y el efecto cuña. Las características finales que deberá tener la cavidad serán: en la caja oclusal, paredes vestibular y lingual convergentes hacia oclusal, pared proximal ligeramente divergente o paralela hacia oclusal, suelo plano, istmo compensado y ángulo axiopulpar redondeado. En la caja proximal tendremos paredes vestibular y lingual convergentes hacia oclusal y divergentes hacia proximal y suelo plano o ligeramente inclinado hacia oclusal. La siguiente fase será la obturación de la cavidad previamente realizada. El material que emplearemos será amalgama de plata, portaamalgama, vaso Dappen, barniz de copal, matriz toflemire o recta con el portamatriz, cuñas y mosquito, y los instrumentos manuales, atacadores, recortadores, bruñidores, anatómicos. En las cavidades de clase 2 necesitaremos cuñas y algún tipo de matriz. Como ya hemos explicado en la clase teórica, existen diferentes tipos de matrices que se pueden clasificar en función del material del que están fabricadas, la forma, el método de colocación, etc. Pero en las prácticas de amalgama de plata nos centraremos en el uso de matrices metálicas circunferenciales y que se adaptan con un portamatriz. Lo primero que haremos será montar la matriz en el portamatriz. Este presenta dos tornillos que sirven para fijar y adaptar la matriz, siendo el pequeño el que la fija y el grande el que la tensa o destensa. Como hemos dicho, tenemos dos tipos de matrices, las rectas o las toflemire, que se caracterizan por tener forma de boomerang y que son más aconsejables porque facilitan la realización del punto de contacto y proporcionan una anatomía proximal más favorable. El motivo es que al doblarlas adoptan una forma más parecida a la del diente en esa zona que la que obtenemos con las matrices rectas. Para fijar la matriz al portamatriz, la introduciremos doblada por las ranuras y después la fijaremos apretando el tornillo pequeño del extremo. Tendremos que tener la precaución de que la parte más estrecha de la matriz, una vez montada, quede hacia gingival y la más ancha hacia oclusal. Colocaremos la matriz alrededor del diente y la iremos adaptando apretando el tornillo grande del portamatriz hasta que quede bien ajustada al contorno dental. Adaptada la matriz, procederemos al acuñamiento con cuña de madera que tenga un tamaño similar al de la tronera, de forma que cuando esté colocada, la cuña ocupe la totalidad del espacio y la matriz quede presionada contra la pared del diente. Para colocarla, emplearemos un mosquito o unas pinzas a propósito para ello. Tensaremos el dique y la introduciremos a la vez que vamos destensando la goma. Vuelvo a insistir que es muy importante que el tamaño de la cuña sea el apropiado, de forma que ocupe el espacio completo de la tronera. Una vez colocada la matriz y la cuña, realizaremos el bruñido de la matriz para favorecer la obtención de un buen punto de contacto. Esto será especialmente importante en los casos en los que se utilice una matriz recta. A continuación, vibraremos la cápsula de amalgama y depositaremos el contenido en el vaso Dappen, preferentemente en la parte posterior del mismo, que, por ser menos profunda, nos facilita la recogida del material. Cargaremos el portaamalgama donde hemos colocado una boquilla de un tamaño proporcional a la de la cavidad y cuando el émbolo esté lleno lo llevaremos a la entrada de la preparación. La cavidad previamente ha sido barnizada con copal, que hemos aplicado con una bolita de algodón impregnada. Con el portaamalgama iremos transportando la amalgama a la cavidad
comenzando con la caja proximal, ya que es la zona más delicada y deberemos aprovechar la plasticidad que el material tiene en esta fase. Colocada cierta cantidad de amalgama, se pasará al atacado, que se realizará con un atacador plano de tamaño inferior al de la cavidad, empleando una fuerza suficiente como para que el material quede bien compactado y seamos capaces de oír el crujido de la amalgama. Una vez rellena la cavidad proximal, continuaremos con la oclusal, colocando amalgama de plata hasta conseguir que la cavidad esté completamente obturada y sobreobturada. Conseguida la sobreobturación, realizaremos el prebruñido, que lo haremos con un bruñidor redondeado y grande. Y con esto empezaremos a adaptar la amalgama a las paredes del diente, así como a eliminar el mercurio sobrante. Para la anatomía del reborde marginal, podemos emplear una sonda de exploración que colocaremos pasado el límite de la preparación y haremos deslizar sobre la amalgama con la inclinación adecuada, para así eliminar los sobrantes a este nivel. Cuando se trata de cavidades proximales de mayor tamaño, es preferible usar la sonda en 2 veces, moviéndola desde vestibular al centro de la restauración y después desde palatino al mismo centro, para evitar fracturas de la amalgama en la zona de la interfase con el diente. La siguiente fase será dar la anatomía adecuada al diente, comenzando por el marcado de los surcos, que haremos con el anatómico o formador de surcos. Con este instrumento iremos dibujando y marcando los surcos correspondientes a la anatomía oclusal, dándole la profundidad y localización adecuada en cada zona. Para el recortado podemos emplear cualquiera de los recortadores que tenemos a nuestra disposición, en este caso el cleoide discoide. Tendremos que tener la precaución de apoyarlo siempre en diente y deslizarlo suavemente para eliminar los excesos de amalgama. Terminado el recortado, pasaremos al bruñido de la amalgama, que realizaremos con un instrumento redondo o en forma de huevo, pero que en cualquier caso deberá ser más o menos redondeado. Así, conseguiremos una superficie lisa y terminaremos de ajustar el material a las paredes del diente. Terminada la restauración, retiramos la matriz. Para ello, aflojamos el tornillo de fijación y quitamos el portamatriz. Luego, retiraremos la parte de la matriz que no afecta a la cavidad. Y por último, tiraremos de la matriz, deslizándola por la superficie vestibular o lingual hasta que salga completamente. Después quitaremos la cuña, pinzándola con el mismo mosquito que utilizamos para su colocación, simplemente tirando de ella hasta que salga fuera de la tronera. Retirada la cuña, comprobaremos el punto de contacto con seda dental que haremos pasar a través del espacio proximal. Para terminar, retiraremos el aislamiento del dique de goma, chequearemos la oclusión y pasadas 24 horas procederemos al pulido.